Se lo pueden imaginar. Soy Elena, y estoy tumbada sola en la unidad de cuidados intensivos de Madrid, luchando por mi vida, mientras mi marido, Carlos, y mis hijos, Hugo y Lucía, se van de vacaciones a las Islas Canarias. Ellos pensaban que yo estaría aquí, esperando, pero se equivocaban. Todo empezó como una presión sorda en el pecho esa mañana. Yo estaba corriendo por la casa, comprobando por última vez sus maletas. «¿Llevas el bañador nuevo, Lucía? Hugo. No olvides el cargador. Carlos. ¿Tienes los pasaportes?» La presión se convirtió en un pellizco agudo. Me apoyé en la encimera de la cocina, intentando respirar hondo. «Estoy bien», me dije. «Solo es el estrés». El estrés de asegurarme de que sus vacaciones perfectas en las Canarias fueran, de hecho, perfectas. Carlos entró en la cocina, ya impaciente. «Elena, cariño, el taxi casi está aquí. ¿Estás lista para llevarnos?» Abrí la boca para contestar, pero lo único que salió fue un gemido ahogado. La presión se transformó en un fuego que me subió por el brazo izquierdo, robándome el aliento. Vi la cara de Carlos pasar de la impaciencia a la molestia, y solo entonces, al verme caer de rodillas, a la alarma. Lo siguiente que recuerdo son destellos borrosos. El techo de una ambulancia pasando a toda velocidad. Voces urgentes gritando términos médicos que no entendía. Y luego, el frío y las luces brillantes de un hospital. Cuando recuperé un poco la conciencia, el mundo era un zumbido agudo y constante. Estaba conectada a máquinas que respiraban por mí y medían cada latido de mi corazón. El olor a antiséptico era tan fuerte que casi podía saborearlo. Estaba en la UCI, la unidad de cuidados intensivos. Un médico con ojos increíblemente cansados, que parecían haberlo visto todo, se inclinó sobre mí. Su voz era suave, pero cada palabra pesaba una tonelada. «Elena, soy el doctor Ramírez. Has sufrido un infarto muy grave. Tuvimos que intervenir de urgencia». Habló de arterias bloqueadas, de un daño significativo. Dijo que las próximas 48 horas eran cruciales. Mencionó las palabras situación de vida o muerte. Yo solo podía asentir, o al menos creía que asentía. Mi cuerpo se sentía como si estuviera relleno de plomo húmedo. Solo quería a mi familia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los dejaron pasar. Carlos, Hugo y Lucía. Entraron, pero no se acercaron. Se quedaron agrupados cerca de la puerta, todavía con sus chaquetas de viaje puestas, como si el suelo de la UCI pudiera manchar sus zapatos. Sus maletas, las que yo había ayudado a preparar, seguro que esperaban en el pasillo o en el taxi. Hugo, mi hijo de 22 años, no me miraba a los ojos. Estudiaba con gran interés el patrón del suelo de linóleo. Lucía, mi hija de 19, jugueteaba nerviosamente con su teléfono, probablemente comprobando la hora del vuelo. Carlos se aclaró la garganta. «Vaya, Elena, menudo susto nos has dado. Su voz no tenía la calidez que yo ansiaba. No tenía miedo, ni alivio. Tenía impaciencia. «El médico ha dicho». Empecé a susurrar. La garganta me ardía. Estaba seca como el papel de lija. «Sí, nos lo ha contado. Una cosa terrible. De verdad». Carlos me interrumpió, dando un paso adelante, pero sin tocarme. «Pero mira, Elena, el caso es que el taxi para el aeropuerto está esperando abajo. Los niños están muy ilusionados». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Lo único que se oía era el pitido rítmico del monitor cardíaco. Mi corazón, latiendo. Un sonido que demostraba que seguía viva. El taxi, el aeropuerto, las Canarias. El viaje que llevaban planeando 6 meses. No,
No podéis iros. El susurro me costó un esfuerzo inmenso. Carlos suspiró. Fue un suspiro largo, ruidoso, el mismo que soltaba cuando yo quemaba la cena o cuando el banco le cobraba una comisión inesperada. Era el suspiro del profundo fastidio. Elena, cariño, seamos razonables. Se acercó un poco más. Estas vacaciones están pagadas. Todo. Los vuelos. El hotel de 5 estrellas, con todo incluido. No es reembolsable. Elena, estamos hablando de miles de euros. Miles. Miles de euros. Miré a mis hijos, buscando ayuda, buscando una señal de que no estaba loca, de que esto no estaba pasando. Hugo seguía fascinado por el suelo. Lucía. Finalmente, levantó la mirada de su teléfono. Mamá, es que hemos trabajado mucho para esto. Trabajado, pensé. Yo he trabajado 40 años. Carlos asintió, poniendo una mano orgullosa sobre el hombro de Lucía, como si acabara de decir la cosa más sensata del mundo. Exacto. Y además, ¿qué podemos hacer nosotros aquí? Señaló a las máquinas. Tú estarás bien. Los médicos aquí son los mejores de Madrid. Nos lo han dicho. No vamos a curarte sentados en una sala de espera durante una semana. Es absurdo. Las lágrimas empezaron a quemarme en las comisuras de los ojos. Estoy en la UCI. Carlos. El médico ha dicho. Y te pondrás bien. Su voz adoptó ese tono de falsa alegría que usaba para cerrar una discusión. Tienes que ser fuerte. Intenta mejorar. Vale. Nosotros te llamaremos desde la playa para ver cómo sigues. Se inclinó y me dio un beso en la frente. Su piel estaba fría. Un toque seco. Rápido. Como quien aparta un obstáculo. Nos vemos en una semana. Cariño, cuídate. Adiós. Mamá, que te mejores. Las voces de Hugo y Lucía se solaparon, ya retrocediendo por el pasillo. Y se fueron. Así de simple. Se dieron la vuelta y salieron de la habitación, dejando a su esposa y madre en una caja de cristal, conectada a un laberinto de tubos, para ir a tomar el sol y beber cócteles. El tiempo en la UCI es un concepto extraño. No hay día ni noche, solo el pitido constante de los monitores, el susurro de los zapatos de goma de las enfermeras sobre el suelo, el olor a desinfectante y a enfermedad. Debo haberme dormido. O quizás la medicación me noqueó. Cuando volví a abrir los ojos, la luz de la habitación era diferente, más gris, más tenue. Mi boca era un desierto. Me dolía el pecho, pero era un dolor sordo y profundo, no agudo como antes. Y estaba sola, terriblemente, profundamente sola. Busqué a tientas el botón de llamada. Una enfermera joven, que se llamaba Marta, entró casi de inmediato. Tenía ojos amables y manos eficientes. Elena, qué bien que estés despierta. ¿Cómo te encuentras? ¿Necesitas algo para el dolor? Mi familia. Conseguí decir. La voz rota. Han vuelto. Están fuera. Preguntaron por mí. La amabilidad en los ojos de Marta se tiñó de algo más. Lástima. Y en ese momento, odié esa mirada más que a nada en el mundo. Bajó la voz. Aunque no había nadie más para oírnos. Cariño, tu familia llamó hace unas horas. Bueno, llamó tu marido. Llamaron. ¿Desde dónde? Marta se puso a reorganizar las sábanas de mis pies. Unas sábanas que no necesitaban ser reorganizadas en absoluto. Llamaron desde el coche. Dijeron que te diera recuerdos. ¿Qué? Que iban de camino al aeropuerto de Barajas. Que el vuelo salía a tiempo. El aeropuerto. Así que realmente lo hicieron. Realmente cogieron ese taxi. Realmente me dejaron. El dolor sordo en mi pecho se agudizó de repente, pero ya no era el infarto.
Era un frío glacial que empezaba en mi esternón y se extendía rápidamente hacia mis dedos, hacia mis pies. Los tubos en mi nariz, las agujas en mis brazos, la sensación constante de opresión. Nada, absolutamente nada, dolía tanto como esa confirmación. La enfermera Marta debió ver algo en mi cara, porque su expresión cambió de la lástima a la preocupación profesional. «Elena, ¿te encuentras mal? ¿Te duele el pecho?» Negué con la cabeza lentamente. «¿Quieres que llame a alguien más? ¿Alguna hermana? ¿Una amiga? ¿Alguien a quien podamos avisar?» Volví a negar con la cabeza. ¿A quién? Mi vida había girado en torno a ellos durante casi 30 años. Carlos, Hugo, Lucía, eran mi sol, mi luna y mis estrellas, y acababan de apagarse todos a la vez, dejándome en la más absoluta oscuridad. Ella asintió, me dio un poco de agua con una esponja y salió de la habitación, cerrando la puerta corredera de cristal con un suave siseo. Me quedé mirando el techo blanco, manchado por los reflejos de las luces del pasillo. Repasé los últimos 25 años de mi vida, las cenas familiares que preparé cada noche, las fiestas de cumpleaños que organicé, las vacaciones en la playa que yo planifiqué al milímetro para que ellos solo tuvieran que disfrutar, las noches en vela estudiando con Hugo para sus exámenes, las tardes escuchando los dramas adolescentes de Lucía, los trajes de Carlos que llevaba a la tintorería, sus comidas favoritas listas cuando volvía del trabajo. Toda mi existencia se había dedicado a hacer sus vidas más fáciles, más cómodas, más felices. Y en el momento en que yo necesitaba que me cuidaran, en mi hora más oscura, cuando literalmente mi vida pendía de un hilo, me convertí en una molestia, un problema logístico, una breve parada desagradable en su camino hacia el resort. Comprendí la verdad con una claridad demoledora. Yo no era su esposa. Yo no era su madre. Era la administradora de la casa, la cocinera, la chófer, la terapeuta no remunerada. Y me había atrevido a estropearme en el peor momento posible, justo antes de sus vacaciones. Cerré los ojos. El pitido del monitor cardíaco marcaba un ritmo constante, fuerte, firme, irónico. Mi cuerpo estaba luchando por vivir, incluso cuando mi familia ya me había dado por perdida, o peor, por irrelevante. El supuesto silencio de la habitación del hospital no era silencioso en absoluto. Estaba lleno de los ecos de sus últimas palabras. No es reembolsable. Estamos hablando de miles de euros. Intenta mejorar. Vale. Nos vemos en una semana. En esa esterilidad clínica, rodeada de máquinas que me mantenían viva, algo nuevo y duro nació dentro de mí. No fue rabia. La rabia es caliente, pasional, y yo me sentía helada. Fue claridad. Una claridad tan pura, tan fría y tan afilada como un bisturí de cirujano. Ellos pensaban que yo estaría aquí, en esta cama, esperando, contando los minutos para su regreso triunfal, esperando a que volvieran bronceados, descansados y llenos de historias sobre sus maravillosas vacaciones, listos para que yo volviera a mi papel de siempre. Escuché el pitido de la máquina, un latido, otro y otro. Mantuve los ojos cerrados, pero mi mente ya no estaba en esa habitación. Estaba trabajando, estaba planeando. El pitido del monitor de mi corazón se había convertido en la banda sonora de mi nueva vida. Constante, fuerte, un latido, y otro, y otro. Mantuve los ojos cerrados, pero mi mente ya no estaba en esa habitación. Estaba trabajando, estaba planeando. El amanecer en la UCI llegaba no como un sol, sino como un cambio en el zumbido de la actividad en el pasillo. La mañana siguiente a la huida de mi familia, el doctor Ramírez vino a verme. Sus ojos cansados parecían hoy un poco menos cargados. «Elena, está respondiendo usted de maravilla. Es casi milagroso».
Su corazón está estabilizándose. Asentí. Por supuesto que lo estaba. Ahora tenía una razón para latir con fuerza. Unos días después, el milagro se confirmó, y me trasladaron fuera de la UCI a una habitación normal en la planta de cardiología. El dolor agudo en mi pecho se había calmado, convirtiéndose en una molestia sorda, un recordatorio físico de la traición. Con cada día que pasaba, mi fuerza física regresaba. Primero, logré sentarme en la cama sin que la habitación diera vueltas. Luego, di mis primeros pasos vacilantes hasta la ventana, apoyándome en el soporte de la vía intravenosa. Podía respirar sin los tubos. Podía comer comida sólida, aunque todo sabía a cartón. Pero mientras mi cuerpo se curaba, el frío que se había instalado en mi pecho no se movió. No se derritió. Se endureció, expandiéndose hasta que sentí que mis venas no llevaban sangre caliente, sino hielo. Miré mi mano izquierda, la que no tenía la vía. El anillo de bodas, el que Carlos me puso hacía 27 años, parecía opaco bajo la luz fluorescente del hospital. Se sentía pesado, un objeto extraño. Ya no era un símbolo de amor. Era el símbolo de mi trabajo no remunerado como sirvienta. El amor no muere dramáticamente. Muere por 1000 pequeños cortes. Y a veces muere de un solo golpe demoledor. Mi matrimonio no sobrevivió al sonido de la puerta de esa habitación de la UCI cerrándose mientras ellos se iban al aeropuerto. La indiferencia de Carlos. La pasividad de mis hijos. Esa fue el acta de defunción. Mataron cualquier sentimiento que yo pudiera haber albergado. La enfermera Marta, la de los ojos amables, entró a tomarme la tensión. Vaya, Elena, la tienes perfecta. A este paso, te echamos de aquí en nada. Marta, ¿me puedes traer mi bolso? Por favor. El que trajeron con mis cosas. Por supuesto. Cariño. Me lo trajo. Mis manos temblaban un poco. Un residuo de la debilidad. Pero mi mente estaba clara. Saqué mi teléfono móvil. Lo encendí por primera vez en casi una semana. Ignoré la avalancha de notificaciones triviales. Fui directo a mis contactos. No busqué a Carlos. No busqué a ninguna amiga. Busqué señor Mendoza. Javier Mendoza era mi abogado. Bueno, era el abogado de mis padres. Un hombre mayor, anticuado, que había gestionado la herencia de mis padres hacía una década. Esperé a que la enfermera saliera de la habitación. Marqué. El teléfono sonó 3 veces. Despacho Mendoza. Dígame. Señor Mendoza. Soy Elena. Elena García. Elena. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo está usted? Estoy en el hospital. He tenido un susto. Pero su voz sonaba firme. Me estoy recuperando. Señor Mendoza. Pero necesito su ayuda. Necesito algo urgente. Hubo una pausa. El cambio en mi tono, de una cliente habitual a esto, a esta frialdad, debió de alertarle. Dígame, Elena, ¿qué necesita? El apartamento. El de Madrid. El que heredé de mis padres. Necesito que confirme la titularidad exacta. Ahora mismo. Ahora mismo. Elena, son las 7 de la tarde. Le ruego que sea ahora mismo. Javier, por favor. Pude oír cómo tecleaba en su ordenador al otro lado de la línea. El sonido metálico de las teclas era música para mis oídos. A ver, García. Aquí está. Bueno, Elena, tuvo usted suerte, o sus padres fueron muy listos. El apartamento está registrado al 100% a su nombre. Se estructuró como parte de su herencia, separada de cualquier bien matrimonial. Carlos figura como residente, pero usted tiene el poder total y absoluto para venderlo. Cerré los ojos. El aire salió de mis pulmones en un silbido lento. El hielo dentro de mí se sintió victorioso. Mis padres, incluso después de muertos, me estaban cuidando.
Señor Mendoza, necesito venderlo. Silencio al otro lado. Elena, ¿ha hablado de esto con Carlos? No. ¿Está usted pensando en un divorcio? Estoy pensando en mi supervivencia. Javier. Entiendo. Pero vender un piso en Madrid lleva tiempo. Meses. Quizás. El mercado. No tengo meses. Lo necesito vendido ya. Rápido. Otro silencio. Más largo esta vez. Y... confidencial. Nadie puede saberlo. Especialmente mi familia. Elena, eso es complicado. Javier. Dije solo su nombre. Y en esa palabra puse todo el acero que ahora recorría mis venas. Él suspiró. Conozco a alguien. Una agencia inmobiliaria de alto nivel. Trabajan con inversores. Gente discreta. Si alguien puede moverlo rápido y sin hacer ruido, son ellos. Hablaré con la directora esta misma noche. Le diré que es un caso sensible. Gracias, Javier. Le debo una. Cuídese, Elena. Y llámeme si necesita algo más. Colgué. Al día siguiente, justo después de la visita del médico, recibí una visita inesperada. Una mujer alta, vestida con un traje de chaqueta gris impecable, entró en mi habitación. Desprendía un aire de eficiencia que olía a perfume caro y a dinero. Señora García, soy Rebeca Vidal. Javier Mendoza me ha puesto al corriente. Me tendió una tarjeta. Dijo que era urgente. Asentí. ¿Cómo de urgente? Mi familia vuelve de Canarias en 9 días. Tiene que estar vendido para entonces. La señora Vidal parpadeó. Fue casi imperceptible, pero lo vi. 9 días. Para vender un piso en el barrio de Salamanca. Señora García, eso no es urgente. Es imposible. A menos que... ¿A menos que qué? A menos que esté dispuesta a perder dinero. Mucho dinero. ¿Cuánto es mucho? Podemos ponerlo en el mercado un 20% por debajo de la tasación. Lo ofreceremos como una oportunidad de oro para inversores en efectivo. Sin visitas públicas. Solo clientes seleccionados. Pago rápido. Cierre inmediato. Un 20%. Era una suma enorme. Cientos de miles de euros. Sonreí. O al menos, mis labios se curvaron. Haga que sea un 25% por debajo. Quiero que se peleen por él. Y quiero que se cierre antes del próximo viernes. La señora Vidal me miró fijamente durante un segundo. Vio la determinación en mis ojos. Supongo que no vio a una mujer enferma en la cama de un hospital. Vio a una clienta seria. Entendido. Necesitaré su firma en estos documentos de representación. Mi equipo empezará a hacer llamadas en cuanto salga por esa puerta. Firmé donde me indicó. Mientras tanto, mi teléfono seguía vibrando. Lo había puesto en silencio, pero la pantalla se iluminaba sobre la mesita de noche. Pequeños destellos de un mundo al que ya no pertenecía. Un mensaje de Carlos. Hola, cariño. Esto es el paraíso. Hugo y Lucía están encantados. ¿Qué tal va todo por ahí? ¿Alguna novedad de los médicos? Ignoré el hervor sordo en mi estómago. No respondí. 2 días después, otro mensaje. Esta vez era una foto. Mis hijos, Hugo y Lucía. Con la piel terriblemente quemada por el sol. Sonriendo a la cámara con bebidas de frutas exóticas en la mano. El mar azul brillante detrás de ellos. El texto de Carlos decía: besos desde el paraíso. Te echamos de menos. Mejórate pronto. Me echaban de menos. Miré la foto. Sus sonrisas eran amplias, genuinas. No había ni rastro de preocupación en sus ojos. Parecían aliviados, libres de la carga de tener que fingir preocupación por mí. Mi dedo se movió.
casi por voluntad propia. Apagó la pantalla. Deslicé el interruptor lateral del teléfono. Modo silencioso total. Ni vibración, ni pantalla encendida. Se acabó. No más mensajes, no más llamadas. Mi silencio sería mi única respuesta. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad silenciosa. Mientras los médicos alababan mi recuperación milagrosa, yo estaba al teléfono, pero no con mi familia. Llamé a mi banco, el banco donde tenía la cuenta conjunta con Carlos, pero también mi cuenta personal, donde recibía los alquileres de un pequeño local que también heredé. Transferí la mayor parte de mis fondos personales a una cuenta nueva, en un banco completamente diferente, uno del que Carlos ni siquiera conocía el nombre. Luego, usé el Wi-Fi del hospital para buscar en Internet. No buscaba síntomas, buscaba apartamentos. Apartamentos en alquiler, lejos, muy lejos de Madrid. Málaga. El nombre apareció en mi mente como una salvación. El sur, el mar, un lugar donde fui feliz de niña, en vacaciones con mis padres, mucho antes de que Carlos existiera. Un lugar donde nadie me conocía. Un lugar para desaparecer. Encontré un pequeño apartamento amueblado en la zona de El Palo. Vistas al mar desde un pequeño balcón. Sencillo. Perfecto. Llamé a la agencia y pagué 6 meses de alquiler por adelantado con mi nueva tarjeta de débito. Justo 2 días antes de la fecha prevista para el regreso de mi familia, recibí la llamada. Era Rebeca Vidal. Elena, lo tenemos. Mi corazón dio un vuelco, esta vez no por enfermedad. Un fondo de inversión. Pagan en efectivo. Es la oferta que le dije, el 25% menos. Pero pueden firmar hoy mismo. Hoy. Miré por la ventana. Madrid se extendía bajo un cielo gris plomizo. Acéptela. Ni siquiera lo dudé. El dinero no significaba nada. 200.000 euros. 300.000. Era el precio de mi libertad. Javier Mendoza vino al hospital esa misma tarde. Trajo la montaña de papeles. Se sentó en la incómoda silla de visitante mientras yo firmaba. Una por una. Todas las páginas que transferían la propiedad de mi hogar durante casi 30 años a unos desconocidos. Mi mano no tembló. Mi pulso, reflejado en el monitor que aún me vigilaban de vez en cuando, permaneció estable. Javier me observaba con ojos tristes. Elena, estás absolutamente segura de esto, ¿verdad? Levanté la vista del último papel. Le miré fijamente. Javier, en mi vida me he sentido más enferma que cuando vi a mi familia elegir unas vacaciones pagadas antes que quedarse conmigo en la UCI. Y nunca, nunca, me he sentido más cuerda que en este preciso instante. Él asintió lentamente. Recogió los papeles. La transferencia del dinero estará en la nueva cuenta que me indicaste mañana por la mañana. Bien. Se levantó para irse. Elena, buena suerte. Gracias, Javier, por todo. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en semanas. A la mañana siguiente, el doctor Ramírez entró en mi habitación, sonriendo de oreja a oreja. Bueno, Elena, ha sido usted nuestra paciente estrella. Su corazón está fuerte. Está lista para irse a casa. Le doy el alta. Me entregó los papeles. Miré la fecha en el papel del alta. Y luego miré el calendario en la pared. Ellos volvían mañana. El piso estaba vendido. El dinero estaba transferido. Yo tenía el alta médica. Todo estaba en su sitio. El doctor Ramírez me entregó los papeles del alta. Su firma clara y firme al final de la página. Felicidades, Elena. Ha sido una recuperación asombrosa. Ahora, a casa, a descansar. Asentí, forzando una sonrisa que no me llegó a los ojos. Gracias,
Doctor, por todo. Él salió de la habitación, dejándome con el silencio y los papeles en la mano. Mañana. Ellos volvían mañana. Esperé a que los sonidos de sus pasos se alejaran por el pasillo. Entonces, me moví. Me quité la bata de hospital. Esa prenda horrible de algodón fino que olía a lejía y enfermedad. En una bolsa de plástico en el armario estaban mis ropas. La ropa que llevaba el día que colapsé. La blusa. Los pantalones. Olían vagamente a mí, a una vida pasada. Me vestí. La ropa me quedaba holgada. La comida del hospital y el trauma me habían consumido. Cogí mi teléfono, el que había estado en silencio. Lo encendí y abrí la aplicación de mi nuevo banco. El número estaba allí, una cantidad de dinero que hacía que me diera vueltas la cabeza, incluso después de la rebaja del 25%. Cientos de miles de euros. El precio de mi libertad. El dinero estaba transferido. El piso estaba vendido. Cerré la aplicación. Borré el historial. Salí de la habitación del hospital. Caminé por los pasillos blancos y brillantes. Mis propios zapatos sonando extrañamente fuertes en el suelo de linóleo. No miré a las enfermeras en el mostrador. No me despedí de Marta. Simplemente seguí caminando. Atravesé las puertas automáticas de cristal y salí al aire gris de Madrid. El aire frío golpeó mi cara. Hacía casi 2 semanas que no respiraba aire exterior. Paré un taxi. ¿A dónde, señora? Di la dirección de mi casa, de mi antigua casa. El trayecto fue borroso. Miré por la ventana cómo pasaban los edificios familiares, las calles por las que había caminado 1000 veces. Me sentía como un fantasma visitando mi propia vida. Llegamos al edificio. Pagué al taxista con el dinero en efectivo que tenía en el bolso. Me paré frente al portal. Saqué mi manojo de llaves. La llave del portal. La llave del ascensor. La llave del piso. Esperaba que esta última no funcionara. Esperaba que los nuevos dueños, el fondo de inversión, ya hubieran cambiado la cerradura. Pero no lo habían hecho. La llave entró suavemente. Giró. La puerta se abrió con un clic familiar. Entré. El silencio. Un silencio total. Muerto. El aire estaba viciado. Olía a polvo y a vidas abandonadas a toda prisa. En la entrada, junto a la puerta, había una maleta que Hugo había decidido no llevar en el último minuto. Demasiado perezoso para volver a guardarla. Caminé por el pasillo. La casa estaba tal y como la habían dejado. En la cocina, había un vaso de zumo medio vacío en la encimera, probablemente de Lucía. En el salón, un cojín tirado en el suelo. Habían dejado la casa esperando que la sirvienta volviera del hospital y lo limpiara todo. Mis pasos resonaron en el parqué. No fui a sus habitaciones. No quería ver sus camas deshechas, su ropa sucia. Fui a mi dormitorio, al dormitorio que había compartido con Carlos durante 27 años. Abrí el armario. Allí estaba mi ropa, trajes, vestidos, zapatos, la vida de Elena García, esposa y madre. Abrí el armario de Carlos, sus trajes perfectamente colgados, sus corbatas en fila. Ignoré todo eso. Saqué una pequeña maleta de cabina del altillo. La puse sobre la cama deshecha. Fui a mi tocador. Abrí el cajón superior. Saqué la caja de terciopelo azul que me había dado mi madre. Dentro estaban sus perlas, los pendientes de zafiro que me regaló cuando cumplí 18 años y el anillo de su madre. Me lo puse todo. Me quité el anillo de bodas de mi dedo anular izquierdo, el que Carlos me dio. Lo miré un segundo. Pesaba 1 tonelada. Lo dejé sobre la mesilla de noche de Carlos, justo encima de su libro a medio leer. Abrí la caja fuerte escondida detrás del cuadro. Saqué mi pasaporte, mi libro de familia y los certificados de nacimiento de mis hijos. Los metí en la maleta. Luego,
Fui a la estantería del salón. Busqué entre las docenas de álbumes de fotos, los que mostraban nuestras felices vacaciones familiares, las navidades, los cumpleaños. Saqué uno, el más viejo, el que tenía las tapas de cuero gastadas. Lo abrí. Fotos de mis padres, jóvenes, fotos mías de niña, fotos de antes de Carlos. Lo metí en la maleta. Dejé todos los demás. Dejé las fotos enmarcadas de Hugo y Lucía sonriendo en sus graduaciones. Dejé la foto de nuestra boda. Cerré la maleta. Era pequeña, ligera, toda una vida reducida a 10 kilos de equipaje de mano. Hice una última comprobación. Cogí mi teléfono y mi cargador. Caminé de vuelta al pasillo. Miré la casa por última vez. Tantos años, tanta dedicación, tanta vida desperdiciada en personas que me dejaron sola para morir. No sentí tristeza, no sentí rabia. Solo sentí el frío. Salí y cerré la puerta. No la cerré con llave. Ya no era mi puerta. Bajé a la calle y paré otro taxi. ¿A dónde vamos? A la estación de Atocha, por favor. En Atocha, el bullicio de la gente me envolvía. Viajeros corriendo. Familias despidiéndose. Anuncios por megafonía. Era un mundo que seguía girando. Fui a la taquilla. Quiero un billete para Málaga, por favor. Ida y vuelta. Solo ida. Compré el billete. Tenía 1 hora antes de que saliera el tren de alta velocidad. Me senté en la zona de espera, mi pequeña maleta a mis pies. Saqué el teléfono, el viejo teléfono. Tenía varias notificaciones. Mensajes perdidos. De Carlos. Cariño, aterrizamos mañana a las 5. Puedes recogernos en Barajas. Estamos deseando verte. Elena, recibiste mi mensaje. ¿Está todo bien? Elena, contesta. Me estás empezando a preocupar. ¿Ha pasado algo? Preocupar. Ahora se preocupaba. Mi pulgar se movió sobre la pantalla. Fui a mis contactos. Carlos. Borrar. Hugo. Borrar. Lucía. Borrar. Fui a mis aplicaciones de redes sociales. Mi cuenta de Facebook, llena de fotos felices de una familia perfecta. Solicité la eliminación permanente de la cuenta. Confirmar. Mi cuenta de Instagram, donde Lucía me había enseñado a subir fotos de mis pasteles. Eliminar. Confirmar. Revisé mi teléfono una última vez, asegurándome de haber guardado el número de Javier Mendoza en un trozo de papel. Llamaron a mi tren. Me levanté y caminé hacia el andén. Encontré mi asiento junto a la ventana. El tren salió de la estación puntualmente, deslizándose suavemente fuera de Madrid. Mientras el tren cogía velocidad, saqué la tarjeta SIM de mi teléfono, la pequeña pieza de plástico que me conectaba a todo lo que conocía. La sostuve entre el pulgar y el índice. Luego, la partí en 2. Lancé los 2 trozos al pequeño cubo de basura junto a mi asiento. Guardé el teléfono ahora inútil en mi bolso. Observé cómo los grises edificios de Madrid daban paso a los campos marrones de La Mancha. Observé cómo el paisaje cambiaba, cómo las colinas se convertían en montañas y cómo los olivos empezaban a salpicar la tierra. Llegamos a Málaga horas después. El sol de la tarde era brillante, cálido. El aire olía a sal y a jazmín, un olor que había olvidado. Cogí un taxi hasta El Palo. El apartamento que había alquilado por internet era pequeño, en un edificio antiguo, pero estaba limpio. Tenía un pequeño balcón que daba a una calle estrecha desde donde se podía ver un trozo de mar azul. Dejé mi maleta en el suelo del dormitorio. No la deshice. Entré en la cocina. Abrí la nevera vacía. Busqué en los armarios hasta que encontré una tetera y un paquete de té. Herví agua. Me preparé una taza de té. Salí al balcón. El sol empezaba a ponerse.
tiñendo el cielo de un naranja y rosa intensos. Los sonidos de la vida normal flotaban desde abajo, gente riendo en un bar de tapas, niños jugando. Me apoyé en la barandilla. El calor de la taza calentaba mis manos. Tomé un sorbo. El té estaba caliente. Tomé una respiración profunda. El aire salado llenó mis pulmones. Y por primera vez en semanas, no sentí dolor. No sentí el frío. No sabía qué iba a pasar mañana. No tenía un plan más allá de este momento. Pero mientras el último rayo de sol desaparecía en el Mediterráneo, me di cuenta de una cosa. Me di cuenta de que, por primera vez en 27 años, estaba libre. Esa primera noche en Málaga, apenas dormí. No por ansiedad, sino por el silencio. No había monitores cardíacos pitando. No había pasos apresurados en el pasillo. Solo el sonido distante de las olas rompiendo en la orilla, a unas calles de distancia. A la mañana siguiente, me desperté con el sol de verdad, inundando la pequeña habitación, no el resplandor grisáceo y artificial de Madrid. Bajé a la calle. El aire olía a mar. Fui a un pequeño café en la esquina, de esos de toda la vida. Pedí un café con leche y un pitufo con tomate y aceite. Me senté en una mesa fuera, al sol. Vi a la gente pasar. Gente yendo a trabajar. Madres con niños, ancianos paseando al perro. Vida normal. Después, fui a una tienda de telefonía. Compré un teléfono nuevo, el modelo más sencillo y barato que tenían. Una tarjeta de prepago. Un número nuevo. Salí de la tienda y me paré en el paseo marítimo, mirando el agua azul brillante. Solo una persona en el mundo recibiría este número. Marqué el número de la oficina de Javier Mendoza, el que me había aprendido de memoria. Me contestó su secretaria. Dígale que llama a Elena, que estoy bien, y que este es mi nuevo número, solo para emergencias. Que no se lo dé a nadie. Absolutamente a nadie. Colgué antes de que pudiera hacerme preguntas. Pasé el resto del día caminando. Mis piernas aún estaban débiles, como si fueran de algodón. La cicatriz invisible en mi pecho tiraba con cada respiración profunda. El médico dijo que necesitaba descansar, recuperarme, pero caminar me hacía sentir viva. Compré algunas cosas básicas en un supermercado. Fruta fresca, queso, una barra de pan crujiente, vino blanco, el más barato que encontré. Regresé al apartamento al atardecer. Miré el reloj barato de plástico que había comprado en la tienda de telefonía. Eran las 5 en punto de la tarde. El vuelo IB 8739, procedente de Gran Canaria, aterrizaba en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 5 de la tarde. Lo sabía perfectamente. Yo había comprado esos billetes hacía meses. Yo los había pagado. Subí al pequeño balcón. Descorché la botella de vino y me serví una copa. El cristal era grueso, vasto. El vino estaba tibio. Sabía a gloria. Me apoyé en la barandilla, mirando el trozo de mar que se veía entre los edificios. Y mientras el cielo de Málaga empezaba a teñirse de rosa, cerré los ojos e imaginé la escena, a cientos de kilómetros de distancia. Podía verla con la misma claridad con la que veía el mar. Podía verlos. El caos de la terminal de llegadas. Carlos, con su camisa de lino arrugada, quejándose del retraso en la cinta de equipajes. Su cara roja, no solo por el sol de Canarias, sino por la impaciencia. Hugo, a su lado, con los auriculares puestos, ajeno a todo, moviendo la cabeza al ritmo de una música que solo él oía. Lucía, mirando su teléfono, probablemente quejándose de la mala cobertura o de que se le había acabado la batería durante el vuelo. Los vi recoger sus maletas, las mismas maletas que yo había ayudado a cerrar hacía casi 2 semanas, ahora hinchadas, llenas de ropa sucia, bañadores mojados y recuerdos inútiles comprados en tiendas para turistas.
Los imaginé saliendo al aire gris de Madrid, tan diferente del sol que acababan de dejar, empujando el carro de las maletas hasta la parada de taxis. Pude casi oír la conversación dentro del coche, la voz áspera y cansada de Carlos. Vaya fastidio. Ahora encima tenemos que desviarnos al hospital. No, papá. Esa sería Lucía, con su tono de adolescente perpetua. Mamá dijo en el último mensaje que le darían el alta pronto. Seguro que ya está en casa. Estoy agotada. Solo quiero llegar a casa, ducharme y pedir una pizza. No quiero ir a ese hospital deprimente. Carlos probablemente resoplaría. Tienes razón. Además, Elena no ha contestado a los últimos mensajes. Debe estar enfadada. Bueno, ya se le pasará. Se recostaría en el asiento. Directo a casa, entonces. Sí. Podía oírlos. Su preocupación por mí, reducida a una molestia logística. Una tarea más en su lista, fácilmente pospuesta. Los imaginé llegando a nuestro edificio. El taxista bajando las pesadas maletas. Carlos pagando, quejándose del precio. Los vi entrar en el portal, arrastrando el equipaje por el suelo de mármol. Subiendo en el ascensor, sus caras cansadas, sus pieles bronceadas, hablando de lo mucho que necesitaban una siesta. Llegando al rellano, el felpudo con las palabras «Hogar, dulce hogar» que yo había comprado. Carlos, buscando su manojo de llaves. Las mismas llaves que yo había dejado en el mostrador del hospital. No, las suyas, las que él llevaba. Lo vi meter la llave en la cerradura. Lo vi girarla. Y lo vi fruncir el ceño. La llave no giraba. ¡Qué demonios! Esta cosa se ha atascado. Lo imaginé intentándolo de nuevo, empujando, maldiciendo en voz baja. Hugo, quítate los auriculares y prueba tu llave. La mía no funciona. Hugo, suspirando con fastidio, probaría la suya. Tampoco funcionaría. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Y entonces, justo cuando Carlos levantaba el puño para golpear la puerta con frustración, la puerta se abriría. Pero no estaría yo al otro lado. No estaría Elena, la esposa, la madre, la enfermera, la sirvienta. Imaginé a un hombre de unos 40 años, en camiseta y pantalones de chándal, con gafas, mirándolos con confusión y una pizca de alarma. Sí, puedo ayudarles. La cara de Carlos. Me la imaginé vívidamente. La confusión dando paso a la indignación. Perdón. ¿Qué hace usted en mi casa? El hombre de las gafas frunciría el ceño. Disculpe, creo que usted se equivoca. Esta es mi casa. Lucía se adelantaría, con la voz chillona. Eso es imposible. Nosotros vivimos aquí. Váyase de nuestra casa ahora mismo. El hombre suspiraría, quizás un poco asustado, pero firme. Miren, no sé quiénes son ustedes, pero mi esposa y yo compramos este apartamento hace 3 días. La firma fue ayer. Los antiguos propietarios nos dieron las llaves esta misma mañana. Estamos en plena mudanza. Pude ver la sonrisa incrédula de Carlos. ¿Compraron? ¿A quién? Esta casa es de mi mujer, Elena. El hombre se encogería de hombros. Sí, creo que ese era el nombre en la escritura. Elena García. Una señora muy eficiente. Según mi agente. Lo vendió todo muy rápido. Una ganga. La verdad. El pánico. Ah, esa sensación. La misma que yo sentí cuando desperté sola en la UCI. La imaginé recorriendo sus caras bronceadas, haciéndolos palidecer bajo el color tostado. Carlos, tartamudeando, sacando su móvil. No. Eso es una broma. Es un error ridículo.
Voy a llamar a mi mujer ahora mismo. Elena. Lo imaginé marcando mi número. El antiguo. El que ahora estaba partido en dos, en el fondo de un cubo de basura en un tren de alta velocidad. Escucharía el tono. El número al que llama no existe. ¿Qué? No puede ser. Lo imaginé intentándolo de nuevo. Una y otra vez. Elena. Elena, contesta. Lucía estaría intentando mis redes sociales. Papá. El Facebook de mamá no está y su Instagram. Ha desaparecido. Nos ha bloqueado. No. Querida, no os he bloqueado. He borrado toda mi existencia. Y entonces, Carlos, con un sudor frío recorriéndole la nuca, recordaría el dinero. Con manos temblorosas, abriría la aplicación de su banco, la cuenta conjunta, la que yo había usado para comprar sus billetes de avión, y la vería. Vería el saldo. 0. 0 euros. 0 céntimos. Había transferido cada céntimo a mi nueva cuenta, la que él ni conocía, justo antes de cerrar la cuenta conjunta para siempre. Imaginé el teléfono cayendo de su mano, el sonido del plástico golpeando el felpudo de los nuevos propietarios. La verdad. No un infarto, no un dolor en el pecho, sino un golpe seco, brutal. Elena se ha ido. Elena ha vendido el piso. Elena ha cogido el dinero. Los imaginé allí, en el pasillo, sus maletas llenas de recuerdos de sus vacaciones perfectas a sus pies, las llaves que ya no abrían nada en sus manos temblorosas, sin casa, sin dinero, sin mí. Me imaginé al nuevo propietario, el hombre de las gafas, cerrándoles la puerta en la cara, educadamente pero con firmeza. Lo siento mucho por su problema, pero tienen que irse. Voy a llamar a seguridad. Los vi. Carlos, Hugo, Lucía, sentados en el suelo frío del rellano, justo fuera de la puerta que una vez fue su hogar. Solos, abandonados, sin tener dónde ir, sin nadie a quien llamar. Exactamente como me dejaron a mí. Terminé mi copa de vino. El sol ya se había puesto. El cielo sobre el Mediterráneo estaba teñido de un púrpura profundo, casi negro. No sentí placer. No sentí alegría. Eso sería demasiado caliente, demasiado pasional. Sentí equilibrio. Sentí el peso del mundo volviendo a su eje. Sentí el frío de la UCI. Ese frío que se había alojado en mis huesos, finalmente disiparse, reemplazado por el aire cálido de la noche en Málaga. Dejaron a su esposa y madre sola en una cama de hospital, luchando por su vida, porque unas vacaciones de miles de euros no reembolsables eran más importantes. Y volvieron a casa, y descubrieron que su hogar, su vida entera, tampoco era reembolsable. El karma, supongo, o simplemente justicia. Di un sorbo más al vino. Sabía a libertad. Esta ha sido mi historia, pero está lejos de terminar. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? He ido demasiado lejos. Hay tanto más que contar. Si quieren saber qué pasó después, cómo construí mi nueva vida desde las cenizas, y qué hice con mi libertad, dejen su opinión en los comentarios. Sus historias y su apoyo me dan fuerza. Publicamos historias impactantes como esta todos los días, así que si les ha gustado, denle a me gusta, suscríbanse al canal y, lo más importante, activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en la historia de mañana.